Muy preocupante. Con esta cifra, la inflación interanual llega al 52,3%. Bueno, son números definitivamente más altos de lo que esperaba hasta el mismo gobierno, Virginia. Sí, sin duda, son datos realmente mucho más altos que lo que esperábamos todos. Y mirá que había mediciones muy calientes y preocupa muchísimo porque esto ya te deja un piso muy elevado para el resto del año. Se sabe que este mes, marzo, también viene muy acelerado el aumento de precios por todo lo que está ocurriendo, el impacto en los alimentos. Entonces ya se habla de que el primer trimestre podría tener entre 13 y 14 puntos de inflación. Eso lo que te deja para el resto del año es un margen inexistente para cumplir con la proyección del acuerdo con el Fondo Monetario de 48% anual. 48% anual, estamos diciendo. Bueno, eso está prácticamente ya descartado en este momento. ¿Qué fue lo que más aumentó? El podio. Bueno, equipamiento y mantenimiento del hogar, 4,4%. Transporte, 4,9%, y son números altísimos, pero parece bajo respecto de lo que viene. Alimentos, 7,5%, y es uno de los conglomerados, uno de los rubros que más pondera precisamente en el índice de inflación. Y hay un dato más preocupante todavía respecto de la inflación de alimentos, y tiene que ver con la regionalización. Si vos ves las mediciones en todo el país, el INDEC te lo identifica, te identifica GBA, zona noroeste, Cuyo, etc., Patagonia, vos ves que está todo en alimentos, estoy hablando entre 7 y 6%, 7,5%, ahí va. En el GBA, en el conurbano bonaerense, la inflación en alimentos específicamente fue de 9,1%. Eso explica muchísimo lo que decíamos recién de la conflictividad social en una de las zonas más vulnerables y más pobladas del país. Evidentemente los controles y los programas de precios no llegan, no se promedian los precios, y ahí tenemos el avance de la inflación y de los precios. ¿Cuáles fueron los productos que en este caso más aumentaron, pero que no explican toda la inflación? 30,8% la cebolla, 40,8% el tomate y 72,7% la lechuga. Son números altísimos, por supuesto, pero estos productos ya en este contexto de lo que estamos hablando es un poco anecdótico, porque también subió la carne más de 5%, subieron los lácteos más de 6%. O sea, el panorama general, es difícil encontrar algo que haya subido menos de 4% en todo lo que es alimentos y bebidas. Es una situación realmente muy compleja. Y además, tomando lo que decías, Virginia, de la conflictividad social, recordemos que en los estratos de más bajos recursos es donde más se gasta, y a veces la mayor parte de los ingresos en alimentos, con lo cual la situación todavía empeora más y crea mayores niveles de pobreza. Sí, sin duda, porque ahí está el equilibrio entre actividad económica, recuperación, crecimiento, es decir, la posibilidad de que más gente tenga ingresos, y el avance de la inflación. Y acá vemos que el equilibrio está claramente desproporcionado. La aceleración de la inflación va muy por delante de lo que puede recuperar la economía en términos de actividad. Claro. Vos hablabas del acuerdo con el fondo. Sí. No es nuevo, pero el tema es cómo vivir con esta inflación. Más allá del acuerdo, está claro que las cifras que muestra Virginia muestran una aceleración que es complicada, más teniendo en cuenta nuestra memoria. Digo, no hace falta ir mucho más atrás en la historia reciente de Argentina. Antes de que conociéramos este número de inflación, la de febrero, el presidente prometió combatirla utilizando un ejemplo como mínimo inoportuno o lamentable en el contexto mundial actual. Fue durante un acto en Tortuguitas, porque el presidente anunció que el viernes comenzará la guerra, justo la guerra contra la inflación. Yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario, y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden.